Bueno, gracias y paz a todas las personas que están escuchando este en vivo. En el día de hoy voy a continuar la segunda parte de Destrozando la Doctrina Unicitaria. Este tema es la continuación de un tema realmente importante que todo cristiano debería saber. En especial aquellas personas que están en esa doctrina unicitaria. Como ya lo expliqué en el video anterior, eh, el verbo de Dios se hace carne. Pero en el título que vamos a empezar, en este en vivo número 2, es Jesús se encarna y muere estando en la condición de hombre, escúchalo bien, de hombre, no como Dios. Porque existen dos teorías que ahora surgieron y están todavía en vigor en la iglesia cristiana. La una de esas, de la doctrina unicitaria, que dice que Jesucristo era el mismo Padre Celestial, que era el mismo Padre y que sufrió fue el mismo Padre en la cruz de Calvario. Como se dije anteriormente, esto se conoce como el patripasionismo, el sufrimiento del Padre. Y hay otra teoría que dice que es igual de mal, de una mala interpretación, es igual de peor, que dice que Jesucristo era 100% Dios y 100% hombre cuando estuvo aquí en la tierra. Y vamos a desvirtuar estas dos corrientes doctrinales. ¿Por qué? Porque Jesucristo, cuando se encarna aquí en la tierra, en el vientre de la Virgen María, era 100% hombre. 100% hombre. No era 100% Dios ni 100% hombre, era hombre. Jesucristo, hombre, el Hijo de Dios. Así lo vio Daniel en el capítulo 7, que dice que el que se acercó al Padre Celestial en el cielo era el Hijo del Hombre. Y con esto no quiero decir que Jesucristo no era un hombre, pues, nacido de José, de la simiente de José. Nada por el estilo, no. Él siendo Dios, se convierte en hombre. Siendo el Hijo de Dios, de la misma sustancia del Padre Celestial, se vuelve hombre. Por eso que dice que en Juan capítulo 1, versículo 1, que el verbo se hizo carne. Y conforme a ese pensamiento, vamos a ir a Santiago capítulo 1. Capítulo 1, versículo 13, que dice así: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Escúchalo bien, Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Y en esta reflexión, si Jesucristo hubiera sido 100% Dios, este versículo no tendría el sentido de lo que el Espíritu Santo nos quiere dar a entender. Porque si hubiera sido Dios aquí en la tierra, 100% Dios, como dicen algunas profesiones de fe, entonces Santiago 1.3 no tendría validez en el Evangelio y en toda la Escritura, si se puede decir así, porque el Evangelio provino de nuestro Señor Jesucristo. Dios no puede ser tentado por el mal. ¿Qué pasó en Mateo capítulo 4, versículo 1 y en Lucas capítulo 4 también? Dice la Biblia que Jesús, dice Lucas primeramente, ¿no?, que Jesús lleno del Espíritu Santo, y luego Mateo nos refuerza la idea de que Jesús fue llevado por el Espíritu, siendo lleno del Espíritu, fue llevado por el mismo Espíritu Santo al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado, escúchenlo bien, para ser tentado por el diablo. Ya hemos leído en Santiago 1.13 que Dios no tienta a nadie, ninguna de persona que diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede, escúchenlo, Dios no puede ser tentado por el mal, es imposible que Dios sea tentado. Entonces, y por consiguiente, Jesucristo, al ser tentado por el diablo, estaba en condición 100% como hombre, no como Dios. Es así de sencillo. ¿Por qué? Porque esto, si una persona dice, o alguna profesión de fe, que Jesús era el mismo Padre, o que Jesús era 100% hombre y 100% Dios, entonces Dios cometió un fraude. Y la Biblia nos está mintiendo, pero Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si dice que la palabra de Dios, que Jesucristo fue tentado. Y Santiago me dice que Dios no puede ser tentado. Entonces Jesucristo estuvo en forma de hombre aquí en la tierra, 100% hombre. El verbo se hizo carne.
Entonces, Mateo capítulo 4, versículo 1, nos da a entender, nos da a entender, el primer atisbo que nos da a entender es que Jesucristo era 100% hombre. También en Hebreos capítulo 2, versículo 18, dice así, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Pero aquí subrayé, mira lo que dice aquí, padeció siendo tentado. O sea, la tentación de Cristo era un padecimiento. Y si Jesús era 100% Dios o era el mismo Padre, como dicen los unicitarios, erróneamente, entonces Jesucristo no padeció. Pero la Biblia, la Escritura, no registra que él padeció siendo tentado. Hay una parte de Lucas que dice que la tentación de Jesús, los 40 días que estuvo en el desierto, llevado por el Espíritu Santo y que lo tentó el diablo, dice que el diablo se apartó de él, pero se apartó por algún tiempo. O sea que él fue tentado durante ese periodo y también después. Es más, la Biblia en Hebreos capítulo 4, aquí lo tengo, versículo 15, mire lo que dice aquí. Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. No, tenemos un sumo sacerdote que es Jesucristo y está en los cielos ahora como su sumo sacerdote. Dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino, escúchalo bien, sino uno que fue tentado en todo. Jesucristo fue tentado absolutamente en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Pero sin pecado. Si fue tentado en absolutamente todo, es porque Él nos quería dar un ejemplo de victoria sobre el pecado, un ejemplo de padecimiento, como dice aquí la escritura en Hebreos 2:18. Él nos quería dar ejemplo para que sigáramos sus pisadas. Por eso es importante entender que Jesucristo no era el mismo Padre Celestial y que Jesucristo era 100% hombre cuando estuvo aquí en la tierra y no 100% hombre y 100% Dios. O sea, que se nos quite esa idea, porque el padecimiento y las tentaciones de Cristo fueron patentes y fueron verdaderas. Hay algo importante también que vamos a ver en estos 12, en este próximo slide que tengo aquí. Y esto se encuentra en Hechos 10:38 de la versión Reina Valera del 60. Escúchalo bien. Hechos 10:38 dice así, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Este versículo es fundamental, porque hay muchas personas que dicen, no, los milagros que hizo Jesús era porque era 100% Dios y 100% hombre, lo podemos ver en algunos milagros que él hizo. Pero yo les voy a decir a todas estas personas que todo lo que hizo el Señor, todo lo que hizo el Señor, lo hizo porque Dios, el Padre Celestial, lo había ungido con el Espíritu Santo y con poder. Porque aquí la palabra sky, ¿no? La palabra sky es una confusión. Dice, y con poder a Jesús de Nazaret. Y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos. No porque estaba 100% en la condición de Dios y 100% en la condición de hombre. O porque era el Padre Celestial aquí en la tierra. No, él estuvo haciendo bienes a todos los oprimidos por el diablo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios, el Padre Celestial, estaba con él. Porque había sido ungido con el Espíritu Santo y con poder, y porque Dios estaba con él. Mira lo que dice Lucas, capítulo 4, versículo 18. ¿Qué dice Lucas 4:18? El Espíritu del Señor está sobre mí. Miren, esto es importante. Y vamos a hacer un recuento de Lucas capítulo 4, de 18, anteriormente. Jesucristo en Nazaret tenía la costumbre de ir a la sinagoga. Era su costumbre. Y a él se le da el libro del profeta Isaías. Acto seguido, ¿qué hace Jesús? Busca el lugar donde está este verso, estos versos. Él busca estos versos y los lee en voz alta. Después de leerlo, los entrega al ministro y se sienta. ¿Qué decían los versos? El Espíritu del Señor está sobre mí, lo que dice el profeta Isaías, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres,
me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Esto lo lee nuestro Señor Jesucristo, lo leyó allí en la sinagoga de Nazaret, en un día de reposo. Y luego les dice a ellos, esta escritura se ha cumplido delante de vosotros. Pero lo que interesante, como comienza el versículo, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Si el Señor hubiera sido el Padre Celestial, el mismo Padre Celestial, o hubiera sido 100% Dios o 100% hombre, ¿para qué iba a tener el Espíritu del Señor sobre él? ¿Y para qué Dios ungió con el Espíritu Santo a nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra? ¿Para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres y sanar a los quebrantados de corazón. Para depositar en él aquellos dones, aquellas dádivas con que él iba a empezar su ministerio. Esto es importante. ¿Por qué? Porque muchas personas dicen que como era 100% Dios, entonces tenía el poder de sanar enfermos. No, es que Dios... Jesucristo, perdón, quería darnos ejemplo en cuanto a depositar de que el poder no depende de nosotros, sino que el poder depende del Padre Celestial cuando Él deposita su Espíritu Santo sobre sus hijos para que nosotros hagamos conforme a lo que Él nos ha encomendado. Miren lo que dice la palabra de Dios en Juan capítulo 2, versículos 23 al 25. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús, escúchelo bien, Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Y aquí una persona puede decir, si Jesucristo era 100% Dios, porque es omnisciente y conocía todos los pensamientos, conocía todos los corazones de las personas. Pero ¿es esto cierto? O sea, esto lo hacía por el poder del Espíritu Santo, por la unción que tenía, que Dios, que el Padre Celestial había depositado sobre él. No porque él había sido el mismo Padre, ni que porque era 100% Dios en la tierra. Versículo 25 de Juan capítulo 2 dice así, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Él sabía lo que había en el hombre. Lo mismo pasó con el judío Natanael. Sabemos que Natanael su nombre significa Dios ha dado o don de Dios. Eso es lo que significa el nombre de Natanael. Aquel judío de quien Jesucristo mismo dio testimonio de ser un verdadero israelita y en quien no había engaño. Cuando se presenta ante Jesús y le dice que él era un verdadero israelita en quien no había engaño, le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Versículo 48. Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Aquí también podemos ver que se presenta el don de conocimiento, el don de conocimiento porque él supo dónde estaba Natanael antes de que antes de presentarse, antes de que trajera a Felipe ante Jesús. Y esto ocurrió allí en la región de Genezaret. Pero ¿es eso cierto? Mira lo que dice Isaías capítulo 11, versículos del 1 al 3, para que podamos entender. Y este es el contexto de estos dos episodios que hemos visto anteriormente en Juan capítulo 2 y en Juan capítulo 1 con Natanael. ¿Qué dice la palabra de Dios respecto a nuestro Señor Jesucristo? Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Escúchalo bien. Y reposará sobre él. ¿Sobre quién? Sobre Jesucristo. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, o sea, el Espíritu del Padre Celestial. Y al depositarse el Espíritu Santo sobre él recibiría que espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento, aquí lo subrayé, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. ¿Cómo se manifestaban estas dádivas en el Señor? A través del Espíritu Santo. Era porque Dios, el Padre, había depositado sobre él aquel poder, aquellas facultades del Espíritu Santo, y por eso es que el espíritu de conocimiento
lo que pasó en la Pascua y lo que pasó en Natanael era por obra del Espíritu Santo. Y lo repito de nuevo, esto era para que nosotros tuviéramos, para que Él nos hubiera dado este ejemplo de depositar todo el poder y toda la gloria que le pertenece solamente a Dios. Él no quería dar ejemplo a nosotros para que sigamos sus pisadas. Si hubiera sido 100% Dios, miren lo que pasa en el siguiente versículo. Primero de Pedro, capítulo 1, versículo 11. Dice Pedro, dice el Espíritu Santo a través de Pedro. Y hablando acerca de los profetas, dice, aquellos profetas, los profetas del Antiguo Testamento, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano, ¿qué anunciaba de antemano aquellos profetas? Los sufrimientos de Cristo. Los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendían tras ellos. Si Jesucristo hubiera sido 100% Dios, o hubiera sido el mismo Padre Celestial, como dicen los unicitarios, este versículo no tendría sentido. Porque Jesucristo sufrió por nosotros. Jesucristo sufrió por el pecado de la humanidad. Ese es el precio, el pago que Él pagó por nosotros. Cuando una persona dice que Jesucristo era el mismo Padre, o que era 100% Dios y 100% hombre en la tierra, estamos tirando este versículo a la basura. Prácticamente estamos haciéndole a Dios mentiroso. Jesucristo sufrió, porque dice los sufrimientos de Cristo, pero, escúchalo bien, las glorias que vendrían tras ellos, tras esa obediencia al Padre Celestial, porque Él vino aquí como un siervo obediente que se hizo totalmente hombre. Para sufrir hay que ser un hombre. Y si hubiera sido 100% Dios o el Padre Celestial, no hubiera sufrido de ninguna manera. Y esto quiero que lo entendamos bien. Aquí la palabra sufrimientos, miren, aquí lo tengo aquí en el interlineal del griego. La palabra sufrimiento en el griego es pathema, que significa dolor, padecimiento o aflicción. Pathema, que es en el griego, nos está diciendo que ese dolor vino acompañado, ese sufrimiento vino acompañado de un dolor y de una aflicción. Y ahora les pregunto a cualquier unicitario, o hasta algunos que piensan que Jesucristo era 100% Dios. ¿Tiene esto sentido si hubiera sido 100% Dios o el mismo Padre Celestial como dicen los unitarios? De ninguna forma, de ninguna manera. O sea, no podemos formar conceptos. No importa quién lo haya dicho, no importa qué anterior teólogo o teólogo, como le llamo yo, haya supuestamente divagado acerca de este pensamiento de que Jesucristo era 100% Dios porque vio a Natanael antes de la higuera y porque tenía ese don de conocimiento. Pero ese don de conocimiento era por la unción del Espíritu Santo que Dios había depositado sobre él. Sigamos más adelante. Miren este slide. Isaías capítulo 53, versículo 3. Miren lo que dice el Espíritu Santo a nosotros en este día. Hablando de Cristo, despreciado y desechado entre los hombres. Pero miren lo que dice aquí, varón de dolores. De nuevo, varón de dolores. Él experimentó el dolor estando aquí en la tierra. Él experimentó el dolor. ¿Por qué? Porque estaba en la condición de hombre, no de Dios. Si hubiera sido mitad Dios y mitad hombre, no hubiera, este dolor hubiera sido un dolor pasajero, efímero. Pero dice varón de dolores, experimentado en quebranto. Experimentado. O sea, vivió la experiencia de lo que es un dolor y de lo que es un quebranto. Y dice, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Versículo 4 de Isaías 53. Ciertamente llevó él, o sea, Cristo, hablando de Cristo Jesús, nuestro Señor, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Ya encontramos tres aspectos: dolor, quebranto y sufrimiento. Dolor, quebranto y sufrimiento. Tres aspectos fundamentales en tan solo 2 versículos. Y luego nos dice, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. O sea, el ser humano le tuvo por azotado y por herido de Dios. Y abatido. Pero ese abatimiento fue porque él quiso ser obediente a su Padre, haciendo la voluntad del Padre como la tenemos que hacer todos los seres humanos. Y por esa obediencia y esa sumisión al Padre Celestial, él fue coronado de gloria y majestad después de ella, después de la resurrección. Pero ¿qué entendemos aquí? Que Jesucristo no era un ser híbrido de Dios y hombre. No,
100% hombre. La sustancia del Padre Celestial se vuelve hombre. Mira lo que dice Lucas capítulo 23, versículos 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, porque estaba ya en la crucifixión, este es el escenario de la crucifixión de Jesús. Estando en la cruz del Calvario, ¿qué dice? Exclamó a gran voz y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho, expiró. Aquí vemos dos aspectos fundamentales. Primero, que él encomienda al Padre Celestial, no se encomienda a sí mismo su espíritu, él encomienda al Padre su espíritu, porque era un hombre. Era un hombre, 100% hombre cuando vino aquí en la tierra. El segundo Adán era 100% hombre, no un híbrido de Dios y hombre, o el Padre mismo, no era el Padre mismo como dicen los unicitarios. ¿Por qué? Porque él está encomendando su espíritu. ¿A quién? Como dice Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, que el polvo vuelva a la tierra como era y que el espíritu vuelva a Dios que lo dio. ¿A quién está encomendando su espíritu? Jesucristo de Nazaret, al Padre Celestial. Al Padre. Entonces ya vemos dos. Jesús le encomienda al Padre su espíritu, su neuma. Y habiendo dicho esto, expira. Pero pensemos, si Jesús hubiera sido 100% Dios en la tierra, no hubiera podido morir, porque Dios no puede morir. Dios no puede morir. Si hubiera sido 100% Dios, es imposible que Jesucristo hubiera muerto. Estuviera esos 3 días muerto. Era imposible. Imposible, porque Dios no puede morir. O sea, él tenía que abandonar su condición de Dios. Pues que dice Filipenses capítulo 2, desde el versículo 5 en adelante, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él no se aferró siendo Dios allí en el cielo, a la diestra del Padre, no se aferró siendo Dios, sino que se despoja y se vuelve totalmente hombre. Esta es la correcta interpretación, porque si decimos que era mitad Dios o mitad hombre, que era el mismo Padre Celestial, estamos cometiendo un grave error doctrinal. ¿Por qué? Porque si era el mismo Padre, ¿a quién va a encomendar su espíritu? ¿A quién lo iba a encomendar? No tendría sentido este versículo, de ninguna forma. Y si hubiera, como dicen algunos, que era 100% Dios también, otras corrientes doctrinales, ¿cómo va a morir? No puede morir. ¿Por qué? Porque si era Dios, ¿cómo va a morir? Entonces, no podemos llamarle a Dios mentiroso con algunos conceptos teológicos que otros han formulado por nosotros, pero que lamentablemente algunas personas lo han acogido y lo han abrazado sin examinar correctamente las escrituras como lo hicieron los bereanos en su tiempo en el libro de los Hechos. Pero miren una cosa fundamental en Isaías capítulo 7, versículo 14. Y esta es una de las profecías más maravillosas que he visto. Esta profecía la hizo el profeta Isaías, bueno, el Espíritu Santo a través del profeta Isaías, al 12º rey de Judá, el rey Acaz. Esta profecía, porque Dios le había dicho al rey Acaz, a este 12º rey de Judá, le había dicho que pide para ti señal, pero él dijo, no pido para mí señal, no quiero tentar a Dios, ni a los hombres. Bueno, eso es una excusa que le dio el rey Acaz al profeta Isaías. Pero Isaías le dijo, bueno, Dios le dijo a Acaz, a través del profeta, pero que él sí le iba a dar señal. Y no solamente al rey de Judá, a Acaz, el hijo de Jotam, no solamente a él. Digo, ya esta señal a usted y a toda su casa. ¿Qué va a pasar? Mire la señal. Por tanto, el Señor mismo dará señal, dice Isaías 7:14. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Aquí puedo ver algo importante. Bueno, aquí unas personas dicen que virgen en el hebreo es alma, que es muchacha y doncella. Pero qué gracia tendría una señal que una doncella concibiera. Cualquier doncella, cualquier mujer joven puede concebir. Eso es una facultad de una mujer normal. Pero entonces aquí la palabra virgen que fue añadido en la Septuaginta tiene mejor sentido. Que una virgen conciba es una gran señal. Pues esa señal que le dio Dios al rey Acaz es una señal grande. Una virgen concebirá y dará un hijo. Aquí lo que me llama la atención, que muchas personas se confunden. Ok,
Aquí el nombre Manuel significa Dios con nosotros. Y yo no estoy diciendo, miren, y yo digo, Jesucristo es Emmanuel. Sí, es un Dios con nosotros, pero me atrevería a hacer un complemento. Dios con nosotros hecho hombre. Sencillo. Dios con nosotros hecho hombre. Porque él antes, como ya lo expliqué en el primer video, él antes de venir a la tierra era, o era y ahora es, ¿no? Dios. En su preexistencia, Dios. El Hijo de Dios, Dios, es Dios. El Hijo de Dios es Dios. Y en su preexistencia, en su encarnación, sigue Dios, pero ahora ese Dios se hizo hombre. Por eso es que es llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Un Dios hecho hombre con nosotros. Así es la correcta interpretación de Isaías 7:14, porque algunos se justifican en este versículo. Pero hay que ponerlo a explicar por qué este Dios, el Hijo de Dios, el unigénito del Padre, este Dios se hace hombre para morir por la humanidad. Porque si hubiera estado aquí, si hubiera sido Dios aquí, de hecho, ¿para qué nacería? ¿Para qué nacería de una virgen? Para eso descienda del cielo y ya. Pero entonces tendría que nacer de una virgen. ¿Por qué? Porque tenía que nacer siendo un hombre, totalmente hombre, no un híbrido de Dios y hombre o el Padre mismo, no. Tenía que nacer de una virgen. ¿Por qué? Porque tenía que nacer y que crecer siendo un hombre. Pero Emmanuel es Dios con nosotros, un Dios hecho hombre con nosotros. Por eso se le llamó Emmanuel. En Filipenses 2:6, para contextualizar lo que hemos leído en Isaías 7:14, dice, el cual siendo en forma de Dios, lo que antes les dije, siendo en forma de Dios, en su preexistencia, en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No estimó, sino que se despojó a sí mismo, se vació a sí mismo y tomó forma de siervo, forma de hombre. Y estando en la condición de hombre, no dice la condición de Dios y hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Es importante Filipenses del capítulo 2, del 5 al 11, toda persona tiene que empezar a analizarlo, analizar verso por verso, hasta poder captar lo que pasó en la cruz del Calvario. No fue cualquier cosa. Un Dios hecho 100% hombre que está dispuesto a sufrir dolores, quebranto, humillación por la humanidad. Y por eso es que la doctrina unicitaria es una doctrina más peligrosa de la tierra. Una de tantas. ¿Por qué? Porque está negando ese sacrificio importante y primordial que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario por nosotros. Así de sencillo. Está negando ello, está negándolo al decir que Jesucristo era el mismo Padre. Y algunos cristianos que se creen de sana doctrina, que dicen que es 100% Dios y 100% hombre, también están negando esta parte primordial del sacrificio fundamental que hizo el Hijo de Dios por nosotros. Todo lo que hizo el Señor, los milagros, lo hizo fue por la unción que Dios había depositado sobre él por el Espíritu Santo. Simple. Sigamos el próximo slide, porque aquí coloqué estas dos imágenes, porque así es como lo ven los universitarios y lo ven esas personas, lo ven aquellas personas inconscientemente a Jesús. Así lo están viendo, como un semidios, como Teseo, hijo de Etra y Egeo, o como Perseo, hijo de Zeus y la mortal Dane. Así lo están viendo, inconscientemente, aunque no lo digan. ¿Por qué? Porque estos semidioses paganos griegos son una burla de lo que ahora muchos cristianos profesan al decir que Jesucristo era o el mismo Padre, como dicen los unitarios, o que era 100% hombre y 100% Dios. Así lo están viendo inconscientemente, aunque no lo digan y aunque pueden ustedes negarlo, pero así es como están viendo a Jesús. Pero Jesús no era como estos dos personajes, como estos dos demonios que existieron y que la gente, los griegos los adoraron por mucho tiempo. No, no era como Teseo ni como Perseo. Jesucristo no es un semidios. Jesucristo no fue un semidios aquí en la tierra antes de morir de la cruz del Calvario. Jesucristo era 100% hombre, el Hijo del Hombre. Sigamos más adelante con otro importante título y tema. Mire lo que dice aquí. El Padre es Dios de Jesús. El Padre es Dios de Jesús. En este título vamos a comenzar a disertar sobre unos aspectos fundamentales. Vamos a explicar por qué el Padre es Dios de Jesús. Porque los unitarios dicen que Jesucristo es el mismo Padre.
Hay unos que lo niegan, otros que buscan algún otro pretexto, alguna otra vertiente y dan otra ideología porque ya saben que no les calza la doctrina, pero así es como prácticamente lo ven, que Jesucristo era el mismo, es el Dios, que Jesucristo era el mismo Padre, pero aquí les voy a mostrar que el Padre es independiente y es el Dios de Jesús, es el Dios de Jesús. Comenzamos con el Salmos 45, versículos del 6 al 7. Dice así: tu trono, ¿qué dice? Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. ¿De quién está hablando? Vamos a ver. Por tanto, te ungió Dios. Oh, a este Dios lo unge otro Dios, de lo que venimos hablando. A este Dios lo unge otro Dios. Dice, por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Pero miren, detallen, analicen por un momento. Aquí vemos a un Dios, en versículo 6. Vemos a un Dios que es ungido por otro Dios. Es como así. O sea, vemos al Hijo, a Jesucristo, que es Dios, que es ungido por el Padre Celestial, al que se le llama también Dios. Destroza totalmente el pensamiento monoteísta, porque un monoteísta te va a decir que solamente existe numéricamente uno, pero eso es un pensamiento monoteísta. ¿Será bíblico este pensamiento monoteísta? Claro que no, porque si ese pensamiento monoteísta fuera cierto, tendrían que coger un borrador y borrar Salmos 45, versículos 6 y 7. Cojan un borrador y bórrenlo de todas las Biblias, porque aquí me está hablando ya de dos dioses. No me está hablando de un Dios, me está hablando de dos dioses. A quien le duela y a quien no quiera creerlo, pues léanlo 80,000 veces y analicen este versículo. Salmos 45, versículos 6 y 7. Me está hablando de dos dioses. Primero, tu trono, Dios, me está hablando de un Dios. Y luego dice el versículo 7, te ungió Dios, el Dios tuyo. O sea que este Dios tiene un Dios por encima de él, dice el Dios tuyo. Este Dios, que es Jesucristo, tiene un Dios por encima de él, que es el Dios tuyo. El Dios de este primer Dios, de este Dios que se menciona aquí en el versículo 6. Esto nos lo confirma Hebreos capítulo 1, versículos del 8 al 9. Y leemos. Más del Hijo dice, porque aquí ya está clarificando quién es este Dios que nos dice Salmos 45. El escritor a los Hebreos, que posiblemente fue Pablo, dice, más del Hijo dice tu trono, oh Dios. O sea, es el Hijo, Jesucristo. Por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia, aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Jesucristo es Dios y tiene un Dios sobre él, que es el Padre Celestial. Es el Padre Celestial. Salmos 45, Hebreos capítulo 1, desvirtúa cualquier idea contraria que se quiera levantar contra el conocimiento de la palabra de Dios. Ahí está escrito. Si una persona no lo quiere aceptar, pues cojan borradores. No sé qué van a encontrar tantos borradores para borrarlo de todas las Biblias. Pues estos dos textos que he citado son primordiales para entender lo que más adelante sigue. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 12. Y escúchalo bien, porque esta es la revelación de Jesucristo. Eso es todo lo que es el Apocalipsis. La revelación de Jesucristo que le dio Juan, al apóstol Juan, en la isla de Patmos, posiblemente alrededor del año 97 o 99, durante el imperio de romano de Diocleciano. Pero escúchalo bien. Esta revelación que empieza prácticamente en el capítulo número 3 es a una de las 7 iglesias del Asia Menor. En específicamente, Apocalipsis 3:12 es a la iglesia de Filadelfia. A la iglesia de Filadelfia, aquella iglesia que el Señor le había dicho que tenía una puerta abierta y que ninguno podía cerrar. ¿Por qué tenía la puerta abierta? Jesucristo tenía una puerta abierta para ellos, para esta iglesia de Filadelfia. ¿Por qué? Porque habían guardado la palabra y porque habían también guardado y no habían negado su nombre. Por dos aspectos fundamentales, Jesucristo les tenía una puerta abierta a esta iglesia de Filadelfia. Y luego les dice que al que venciere recibirá la corona de la vida. Y acto seguido sigue el versículo 12 que les voy a leer aquí, Apocalipsis 3:12. Dice, al que venciere, oiga, iglesia de Filadelfia,
Yo le haré columna en el templo de mi Dios. Aquí está hablando Jesús. Dice, el templo de mi Dios. Y aquí está hablando Cristo en el cielo, no en la tierra ya. Cristo resucitado, ya en el cielo. Dice, mi Dios, le llama mi Dios al Padre Celestial. Yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él, sobre aquella persona, el nombre de quién, el nombre de mi Dios por segunda vez y el nombre de la ciudad de mi Dios por tercera vez, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios cuarta vez y mi nombre nuevo. Por 4 veces le llama mi Dios. Jesucristo le llama mi Dios al Padre Celestial. 4 veces. ¿Cuántos dioses? ¿Cuántos dioses vemos? Vemos al Dios Padre y al Dios Hijo. Vemos 2 dioses. Y este Dios, Jesucristo le llama mi Dios. Él es mi Padre, mi Dios. Y aparte de ser el Padre de Cristo, es el Dios de Cristo. Entonces es importante Apocalipsis 3:2. Este mensaje a Filadelfia es algo fundamental para que podamos ver. Y luego dice que mi nombre nuevo al final del versículo. Eso lo podemos ver en Apocalipsis 19, versículo 13, ¿no? Que Jesucristo se le conoce como el verbo de Dios. Mi nombre nuevo, el verbo de Dios. Jesucristo es el verbo de Dios. No es el Padre Celestial, amigo unicitario. No lo es. Y aquí puedes entender que aquí está Jesucristo hablando en el cielo, repito, no está hablando aquí en la tierra. En el cielo le llama al Padre mi Dios. Te embota los sentidos cuando comienzas a disertar sobre este versículo. Te vas a embotar, amigo unicitario. ¿Por qué? Porque no lo vas a entender, no lo vas a comprender. Cualquier pretexto o cualquier cosa que digas sería quebrantar prácticamente lo que el Espíritu Santo te quiere decir en este día. Mira lo que dice Efesios capítulo 4, versículos del 4 al 6. Efesios 4:4 dice, mira, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor. ¿Quién es el Señor? Jesús de Nazaret. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos. O sea, aquí me está mostrando una clara distinción entre el Padre y este Señor, que es Jesucristo. Entre el Padre y el Hijo. Es un Señor, una fe, un bautismo y aparte de eso, un Dios y Padre de todos. O sea, que el Padre Celestial es el Padre de absolutamente todos, incluyendo a nuestro Señor Jesús, el cual es sobre todos. O sea, que el Padre es sobre todos y por todos y en todos. Sobre todos, por todos y en todos. Hay algo que sucedió en Juan capítulo 20, versículo 17. Y este suceso ocurre durante la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ya sabemos por historia que cuando María Magdalena va al sepulcro, encuentra dentro del sepulcro a 2 ángeles. Uno en la parte de la calabacera, de la cabeza, de la tumba, y otro en la parte de los pies, sentados. 2 ángeles sentados. Encuentra a María Magdalena. Uno a la cabeza y uno a los pies de una tumba vacía, de donde se recostó el cuerpo de Jesús. Cuando ella ve eso, ella luego voltea y ve a nuestro Señor Jesucristo. Se entusiasma, se goza. Al principio no lo reconoce, pero después que Jesús le dice María, ella se queda asombrada y lo reconoce. Va a abrazarlo, pero el Señor le dijo en Juan 20:17, Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a quién. Aún no he subido a mi Padre. Aún no he subido a mi Padre. Si Jesucristo fuera el mismo Padre, eso no tendría sentido. Dice, aún no he subido a mi Padre, no me toques. O sea que el Padre se encuentra en otra ubicación, dice subir. O sea, estás por encima está arriba de los cielos. No he subido a mi Padre. Ve a mis hermanos y dile, subo otra vez, subo a mi Padre y a vuestro Padre. Y luego, ¿qué dice? Mira lo que dice el final del versículo 17. A mi Dios y a vuestro Dios. Subo a mi Dios y a vuestro Dios. No solamente es mi Dios, es el Dios vuestro también. Subo a mi Dios. Y está aquí hablando Jesucristo ya resucitado, recién resucitado. Y subo a mi Dios. Ya vimos en Apocalipsis 3:12, ¿no? Que le llama Dios 4 veces en el cielo. Y aquí, en plena resurrección, también se refiere al Padre como mi Dios y a vuestro Dios. Juan 14:28. En el Padre Dios de Jesús. Estamos en el mismo tema. Mira lo que dice Juan 14:28. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros.
Si me amarais, os habría regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Muchas personas piensan mucho a través de este versículo. Otros inventan pretextos. No, que el Padre es mayor que Jesús porque él estaba aquí en la tierra. Y... No, 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 no. Aquí Jesús no está hablando porque él estaba aquí en la tierra, solamente porque estaba aquí en la tierra. Aquí está hablando que el Padre es mayor. La palabra griega para mayor aquí es megas, que significa pues otra definición de esta palabra megas. Es enorme, fuerte, grande. El Padre es más enorme que yo. El Padre es más fuerte que yo, es más grande que yo. No solamente porque está en la condición de hombre, sino que esa es la verdad. El Padre es mayor que Jesús. O sea, son dos personas totalmente diferentes e independientes. Si puedo decirlo así, de una forma independiente, solamente en sustancia. Pero aún así, son seres que anterior a la encarnación eran consustanciales, pero ya que nos encarna, el verbo se hace carne. Ya no son dos seres ya consustanciales, porque el verbo se hace carne, el verbo se hizo carne. Ya ahora, ya depende ya ahora de la gloria que el Padre le da después de la resurrección. Por eso es que digo que ahora ya el Padre le devuelve la gloria que él tuvo antes de que muriera en la cruz de Calvario, antes que el mundo fuese, ya él recibe la gloria que tuvo. Pero como sustancia, eso fue antes de la cruz de Calvario, antes de venir aquí a la tierra y nacer de una virgen. Era un ser consustancial de la misma sustancia del Padre Celestial. Y ahora recupera la gloria que tuvo antes que el mundo fuese. Mira lo que dice aquí Hechos capítulo 1, versículo 7. Aquí hagamos un recuento. En Hechos capítulo 1 ya estando los discípulos en Jerusalén, lo reúnen en Jerusalén antes de ascender a Jesucristo al cielo. Los discípulos le preguntan a Jesús que si iba a restaurar el reino a Israel durante este tiempo. Y Jesús, ¿qué le dice a los discípulos? No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, que aquí la palabra sazones es kairos, o sea, tiempo apropiado. No, tiempo, los kairos o las sazones, que el Padre puso en su sola potestad. En su sola potestad lo puso el Padre Celestial. No lo puso Jesús, lo puso el Padre. Aquí, ¿qué estás viendo? Aquí están viendo dos determinaciones totalmente diferentes, la de Jesucristo y la del Padre, porque el Padre puso la restauración de Israel en su potestad. Y vemos que una potestad independiente al Padre, la del Hijo, porque el Padre la puso en su sola potestad. Aquí la palabra potestad es exousia, que significa autoridad, derecho, jurisdicción. O sea que el Padre Celestial puso esa jurisdicción, ese derecho, reservarse ese derecho de la restauración de Israel o el tiempo de esa restauración en su solo autoridad. Solamente el Padre. Ahora, cuando tú vas a Mateo capítulo 24, versículos 36, dice, hablando de la segunda venida de Jesús, dice, pero del día y la hora nadie sabe. Nadie de la segunda venida de Cristo. Nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre Celestial. Sino solo mi Padre. Mi Padre sabe el día y la hora. Entonces, son versículos que podemos ver que tanto la restauración de Israel como de la segunda venida de Jesús, la autoridad o la exousia de esos acontecimientos la tiene en su sola potestad el Padre Celestial. Aquí podemos ver una clara distinción entre el Padre y el Hijo. Una clara distinción en cuanto a autoridad y en cuanto a potestad sobre estos dos eventos que van a ocurrir en un futuro. Mira lo que dice Juan capítulo 5, versículos 36, para que podamos entrar más en materia en el tema Jesús, el enviado del Padre. Jesús, el enviado del Padre. Y escúchelo bien, dice así, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las horas que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Este discurso se lo dijo Jesucristo a aquellos judíos que lo querían matar, que estaban enojados con Jesús, porque Jesús había sanado al paralítico de Betesda. Entonces el paralítico de Betesda después sube al templo en Jerusalén
y allí les dice a todos que a él lo había sanado, que Jesucristo lo había sanado. De aquellos judíos que escuchan al paralítico de Betesda, ¿no? Que Jesús le había dicho que coge tus cosas y anda en un día de reposo, estaban enojados con Jesús porque lo había sanado en el día de reposo y porque le había dicho que cogiera sus elementos personales y se fuera. Estaban enojados con Jesús, lo quería matar. Durante ese discurso, porque fue un discurso que el Señor le dio a aquellos judíos, le dice que todo lo que él hacía era porque el Padre le había encomendado que lo hiciera. Dice, y luego les dice en el 5:36, yo tengo mayor testimonio que el de Juan Bautista, porque las obras que el Padre me dio que para que cumpliese, es que el Padre le dio, dice aquí, le dio a Jesús para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí. ¿Que de qué testimonio es ese? Que el Padre me ha enviado. No se envió por su propia cuenta, el Padre envía al Hijo, el Padre envió al Hijo. Si fuera un Jesús solo, no tendría sentido que Jesucristo le dijera esto a los judíos. No tendría ningún sentido. ¿Por qué? Porque el Padre envió a su Hijo, Él no se envió a sí mismo. Eso lo podemos ver en Gálatas capítulo 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿qué dice la Biblia? Dios envió a su Hijo. Dios envió, no se envió solo. Dios envió a su Hijo, nacido ¿de qué? De mujer y nacido bajo la ley. Es lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Galacia. Dios envió a su Hijo, Él no se envió solo. O sea, ¿qué estamos viendo aquí? Dos voluntades independientes, como adelante lo vamos a ampliar. Dos voluntades, ¿por qué? Una voluntad que ordena y otra voluntad de someterse a esas ordenanzas, que es el Hijo. Se somete a la ordenanza del Padre Celestial en obediencia y como ejemplo para todos los seres humanos, que si el Hijo unigénito, el Hijo de Dios, por el cual fueron creadas todas las cosas, si el Hijo de Dios fue obediente hasta la muerte, fue obediente a su Padre Celestial hasta la muerte, así ese mismo ejemplo tenemos que tenerlo todos los cristianos de la tierra, ser obedientes al Padre Celestial. Ese es un ejemplo de vida, por eso es que nos dio ejemplo a nosotros, lo sigo insistiendo, nos dio ejemplo. Entonces, el Padre Celestial envía a su Hijo, Él no se envió solo, sigamos en esta disertación. Juan capítulo 14, versículo 31 dice así, mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, ¿el Padre qué? ¿Qué dice la Biblia? El Padre me mandó, aquí la palabra mandar en el griego es entelomai, que significa dar mandamiento. El Padre me dio un mandamiento, me mandó. Así que, así hago. Levantados, vamos de aquí. Impresionante lo que dice el Señor a sus discípulos, para que el mundo conozca que amo al Padre, que Él lo ama. Ese amor es la obediencia que Él tiene hacia su Padre Celestial. Pues que la Biblia dice, bien dice la Escritura, que el que me ama mi palabra guardará. Aquí no es guardar solamente de conocerla, guardará es ponerla por obra. El que ama a Dios pone la palabra de Dios por obra. Ahí se demuestra que tú y yo amamos a Dios. Pues que Jesucristo lo enfatizó muchas veces. El Padre me mandó, así Él mismo fue obediente a ese mandato, a ese entelomai, a ese mandamiento que le había dado el Padre Celestial. Luego Mateo 15, versículo 24, miren lo que dice aquí. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿A quién le dijo Jesucristo esas palabras? A la mujer cananea, ahí en la región de Tiro y de Sidón. ¿Por qué? Porque aquella mujer cananea tenía una hija endemoniada y quería que Jesús le ayudara con esa situación. Pero Jesús le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, no está bien. Y aquella mujer le dijo a Jesús, no, pues que los perrillos aún comen que las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesucristo, ahí mismo, sorprendido por la fe de aquella mujer, sorprendido por aquella mujer, dijo, no, pues grande es tu fe, hágase contigo como tú quieras. Pero antes de eso, imagínense lo que dijo el Señor, no soy enviado. Mira que aquí la palabra subrayada y clave es enviado. No soy enviado. ¿Quién envió a Jesús? El Padre Celestial. Lo envió a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así era su ministerio antes de morir de la cruz del Calvario. Él fue enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No a todo el mundo, sino a las ovejas perdidas. En su ministerio de 3 años,
Pero cuando muere en la cruz del Calvario, pues sabemos que Jesucristo es la simiente de Dios y la salvación de Dios para todas las naciones de la tierra. Pero al comenzar su ministerio de 3 años, él fue enviado exclusivamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esa es la misión de los 3 años, primordialmente. ¿Por qué? Porque aún no había muerto en la cruz de Calvario para que esa salvación se expandiera a todos, a todo género humano de la tierra. Y luego Lucas capítulo 4, versículos 43 dice así, pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Ya cuando la gente vino a él al desierto vino a él y querían que pasara pues a las regiones de allá de Nazaret. Digo, no, es necesario que otras regiones vaya yo, no solamente a Galilea, sino que y a Nazaret, no. Es necesario que a otras regiones yo también vaya y anuncie el evangelio. Es necesario, porque para esto he sido enviado. Entonces, ¿quién envió a Jesús? A hacer esa obra de la predicación del evangelio y a ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel, como dice Mateo 15, y para hacer muchas otras cosas serán a los quebrantados de corazón. ¿Quién envió a Jesús a hacer ello? El Padre envía a su Hijo. Si Jesucristo hubiera sido el mismo Padre Celestial, ninguno de estos versículos tendrían ningún sentido. No tendrían sentido. O sea que si nosotros empezamos a escuchar, a prestar el oído a un maestro de una congregación que diga lo contrario a lo que está aquí, y esa persona solamente se excusa, es porque esa persona solamente tiene un interés monetario o un interés de poder, de ejercer poder sobre esa persona, porque no está enseñando la verdad. La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si esa persona no está predicando conforme a la verdad del evangelio, conforme a esta verdad que estoy diciendo en este momento, es porque esa persona no tiene un interés, no tiene un amor hacia esas almas. ¿Por qué? Porque está predicando prácticamente de su propio arbitrio. No está predicando conforme al Espíritu Santo le está revelando en las Escrituras. Y lo peor es que dan excusas. Leen estos versículos y lo leen, o no sé si su entendimiento está entenebrecido, pero lo leen y luego sacan excusas baratas. Excusas baratas para no quedar mal delante de su congregación o delante del rótulo de una doctrina. Pero aquí no estamos para agradar al hombre. Aquí estamos para agradar a Dios. Miren lo que sigamos más adelante, ¿no? Jesucristo le envió al Padre, Juan 8:26. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió, otra vez la palabra enviar, el que me envió, que es el Padre, el que me envió, dice Jesús, es verdadero. El que me envió es verdadero. Y yo, lo que he oído de él, eso es impresionante. He oído, no solamente, miren, esa orden y ese evangelio y todo lo que las palabras de Jesús es porque las escuchó de quién. Las escuchó del Padre. Si las escuchó, es porque hubo una voz que se lo dijo. Entonces ya estamos escuchando que dice, lo que he oído de él, esto hablo al mundo, pero no entendieron que les hablaba del Padre. Miren, Juan 8:26 es un versículo clave. Es un versículo clave. ¿Ya? Y luego dice en el 8:29, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre. Óigalo, Jesús solo, los unitarios. Escúchalo bien. Este versículo mata a cualquier doctrina unicitaria que se quede, o cualquier secuela, porque quiero dejar este tema claro. Dice, el que me envió es el Padre al Hijo. Conmigo está. No me ha dejado solo. Mira la palabra solo, el Padre. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. No me ha dejado solo el Padre. Aquí la palabra solo, aquí podemos verla aquí en el 34:41 de la interlineal. Es monón. No me ha dejado monón. Es un adjetivo, ¿no? No me ha dejado solo el Padre. No está solo. No me ha dejado solo. Jesucristo no estuvo solo aquí en la tierra. Vea, y yo estoy hablando aquí a todos los que se creen Jesús solos o unicitarios. Jesucristo dijo aquí que no estaba solo. ¿Y por qué dices tú que Jesús solo? Que no, que Jesús es el Padre. Dicen ellos. Oh, Jesús es el mismo Padre celestial. Aquí está diciendo, pero Jesucristo está diciéndolo aquí en Juan 8:29 que él no estaba solo. Ahora, ¿por qué tú dices que Jesús era el mismo Padre celestial?
Y cuando se oraba a sí mismo como si fuera un ventríloco. Esto no tiene ningún sentido. Eso es una falsa doctrina que tienen que sacarte de la cabeza. Son espíritus de error. Escúchalo bien. Espíritus de error a los cuales tienes que dejar que te influencien y comenzar a disertar por ti mismo la palabra de Dios. Miren Juan 8:42. Entonces Jesús les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, esto le está diciendo a los judíos, a los fariseos, a los doctores de la ley, dice, porque están acusando a Jesús prácticamente como endemoniado, dice, y se están excusando con Abraham y con Dios, y que somos hijos de Dios. No, Jesús entonces les dijo a ellos, a estos fariseos, a estos escribas, doctores de la ley, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, ciertamente lo amarán a Jesús, porque yo de Dios he salido. Oiga, aquí la palabra salir es la palabra ek, que es procedente. Yo he procedido, he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo. Aquí que estamos viendo la voluntad de Jesús. No he venido de mí mismo, de mi propio arbitrio no he venido. Porque se me dio la gana de venir. No, no he venido de mí mismo. No, sino el que me envió. ¿Quién envió a Jesucristo? El Padre Celestial. Aquí lo está diciendo Jesús. No he venido de mí mismo. Estamos viendo dos voluntades totalmente independientes. Dos voluntades. No he venido de mí mismo, sino sino que él me envió. Ahora entremos en otro tema. Miren, el tema que les voy a decir ahorita es el tema de ser uno en unidad. Uno en unidad. Para esto vamos a emplear primeramente Marcos 12, versículo 29. Se acerca un escriba a Jesús y le pregunta, una persona curiosa, un escriba curioso del tiempo de Jesús. Un escriba le dice, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Porque Jesús había tenido anteriormente una disputa con los saduceos. Entonces, más de un curioso pues agarró a preguntar también. Este escriba no fue la excepción. Le dice, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Le dice a Jesús. Jesús, ¿qué le dice? El primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y aquí se agarran un unicitario y decir, oh, si ves, tanto los israelitas del Antiguo Testamento como ahora los unicitarios pentecostales o otras doctrinas unicitarias creemos que es uno numéricamente. Y aquí la palabra clave es numéricamente, la voy a repetir muchas veces. Ellos creen que ese es uno, ser uno, es numéricamente. Otra que este no es el lenguaje bíblico. No, aquí no me está hablando de numéricamente. Aquí no me está hablando de ser uno, el Señor es uno numéricamente, de ninguna forma. Y más adelante le voy a explicar por qué. Y aquí, en el griego, la palabra uno es heis. Aquí podemos leerlo, ¿no? El Señor uno es, sería en el griego kurios heis eimi. Kurios heis eimi. La palabra heis, que significa uno aquí, como si fuera una unidad no numérica, sino una unidad compuesta de varios elementos, una unidad compuesta. Entonces, esta unidad no es una unidad numérica. ¿Por qué? Porque en Génesis 2:24 podemos ver un detalle fundamental que dice ahí en el jardín del Edén, cuando Dios le habla a los primeros seres humanos, a Adán y Eva, y la orden fue, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Serán esas dos personas, Adán y Eva, fueron una sola carne. Dejará a su padre, a su madre y a su mujer y será una sola carne. Esa fue la orden para Adán y Eva y para toda su descendencia. Aquí la palabra uno es un ejad, la misma palabra utilizada pues para la Shema hebrea, ¿no? Oye Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor uno es, un ejad. Es la misma palabra empleada para allí en Deuteronomio, para el primer mandamiento. Oye Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor un ejad, uno es. O sea, el Señor nuestro Dios uno es. Pero cuando vemos aquí en el Edén, la orden de ser un ejad, o sea, de ser uno, no se refiere a uno numéricamente, porque ya eran dos personas, eran Adán y Eva. O sea, ¿uno qué? Una sola carne. Oh, wow, dos personas que pueden ser una sola carne. Con voluntades, con personalidades totalmente diferentes, como un hombre y una mujer, pueden ser uno, una sola carne. Mateo 19:5 lo podemos ver. Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer
y los dos serán una sola carne. El Señor se lo dijo a los fariseos, porque los fariseos trataban de tentar a Jesús y capturaron alguna palabra, ¿no? Que es lícito repudiar a su mujer por cualquier cosa, le preguntan los fariseos. A Jesucristo dije, no, Señor, no, no. Al principio Dios, cuando los creó, varón y hembra los creó, y por tanto dará el hombre a su mujer, a su madre, a su padre, y se unirá a su mujer, o sea, dos personalidades, dos personas, y los dos serán un ejad, o aquí en el caso del griego, un heis, una sola carne, siendo dos pueden ser uno. Entonces no es numéricamente el asunto. El asunto es que ser uno en qué, y más adelante lo voy a explicar en qué se conoce que Dios es uno. Efesios 5:31, mira lo que dice aquí, afianzando lo que hemos leído en Mateo 19:5. Por esto dejará el hombre a su padre, dice Pablo a los Efesios, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Duo heis sark heis. Los dos serán una sola carne. Dos personas, una sola. También se cumple tanto en el plano terrenal como en el plano espiritual. 1 Corintios 6:17. Escúchalo bien. Pero el que se une a quién? El que se une al Señor Jesucristo. Un espíritu es con él. Un espíritu es con él. Nos unimos al Señor y nosotros tenemos nuestra propia personalidad, carácter. Nosotros somos una persona. Pero al unirnos a Jesucristo, somos un espíritu con él, un heis. Somos uno con Cristo al unirnos a él. Entonces estamos entendiendo que no es una unidad numérica, numérica personal, numérica, que solamente es uno y numéricamente, hablando numéricamente, no. Es una unidad, pero una unidad ya con propósito y con un fin. O sea, pues son dos personas, son millones de cristianos en el mundo, pero al unirse a Jesús, son un espíritu con Jesús y son millones. ¿Cómo podemos afianzar más esta unidad? Ser uno en unidad. Juan 17:11, una oración excelente. En uno de los mejores capítulos de la Biblia, Jesús ora al Padre, porque él no se oraba a sí mismo. Él no era un loco ni un ventríloco, como eso es lo que quieren hacer pensar algunos maestros unicitarios que dan una vergüenza total para el evangelio, una ignorancia total. Jesús no se oraba a sí mismo, Jesús no era un ventríloco ni nada por el estilo, ni un loco que se oraba a sí mismo. No, Jesucristo no era el Padre. Jesucristo oraba al Padre. Y en Juan capítulo 17, versículo 11, en la oración de Jesucristo al Padre Celestial por sus discípulos dice, y ya no estoy en el mundo. Mira lo que dice Jesús, ya no estoy en el mundo. Mas estos, o sea, hablando de los discípulos, están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. Mira la oración de Jesús al Padre. Yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, a estos discípulos que están aquí, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. ¿Para qué? Para que sean uno, para que sean uno, así como nosotros, para que sean un heis, para que sean uno, ¿ya? O en el griego, si lo pueden poner en griego, un ejá, para que sean uno, no numéricamente, o sea, eso no tendría sentido este versículo, no tendría sentido. Eran varios discípulos, 12 discípulos, pero ¿qué quería Jesús con esta oración? Que fueran uno. ¿Uno en qué? Uno en propósito, uno en un mismo sentir, uno en una misma capacidad, en una misma sentimiento, en un mismo, o sea, la palabra es propósito, en un mismo propósito, en uno, que sean ahí complementados, ligados, que sean uno, así como nosotros. Aquí la palabra nosotros ya es un plural, me está involucrando más personas, así como nosotros. ¿A quién está hablando? ¿A quién está hablando Jesús? Al Padre Celestial. Y al decir nosotros, rompe cualquier concepto de unidad numérica, de una unidad numérica. Ya me está hablando de una unidad ya más afianzada, más compuesta, una unidad en propósito y sentir, así como nosotros. Está hablando en plural, está hablando a su Padre Celestial. Son dos personas. El Padre y el Hijo son dos personas. Miren el versículo 60, perdón, Juan capítulo 17, versículo 21. Juan 17, 21. Siguiendo ahí con la oración de Jesús por sus discípulos. Sigamos. Dice así, para que todos, siguiendo la oración de Jesús, dice, para que todos sean uno, otra vez, para que todos estos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. De igual forma. O sea,
Aquí me está hablando que esta misma unidad que Jesucristo quiere que los discípulos tengan es la misma unidad que él tiene con su Padre. No, no, no es que Jesús es el mismo Padre celestial. Uno, que solamente un Dios y ya. Somos monoteístas, un Dios. No, no, Señor. Es una unidad en cuanto a propósito, sentir y en cuanto a un fin. Dice, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Ya no involucra solamente a ellos. Ya ahora estos discípulos que sean uno, también van a ser uno en el Padre y en el Hijo, para que el mundo crea que tú me enviaste. Porque él nos envió solo, como ya lo hemos visto. En 1 de Juan, capítulo 1, versículo 3, dice así: y lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión, porque aquí la palabra comunión en el griego es koinonía, es común unión. Y nuestra común unión, o sea, koinonía en griego, verdaderamente es ¿con quién? Con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Aquí me está hablando de dos. Nuestra verdadera koinonía, nuestra verdadera común unión o comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Con los dos. No solamente con el Padre ni solamente con el Hijo, que dicen que Jesucristo es el mismo Padre. No, nuestra verdadera koinonía es con el Padre y con el Hijo. Sencillo. Es una doctrina que tampoco es difícil de entender. Mucha gente dice, no, que es difícil de entender, que estos conceptos, que estos otros conceptos, que eso no solamente lo entenderemos en el cielo. No, aquí está claro. Aquí está claro, nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo. Son dos personas diferentes, porque no tenemos una comunión solamente con el Padre, no con los dos. Santiago 2:19. Y mira lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice, tú crees que Dios es uno. Bien haces. ¿Pero uno en qué? Numéricamente no. Uno en propósito. El Padre y el Hijo. Y también el Espíritu Santo. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Sí. Ah, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen que Dios es uno, pero no los demonios no creen que Dios es uno numéricamente, que el Padre está solamente solo en el cielo. El Padre solo, Jesús solo. No, Señor. ¿Por qué creen y tiemblan? Porque creen en esa unidad que tiene el Padre y el Hijo, una unidad perfecta. Por eso creen y tiemblan ante esa unidad. Jueces 20:11 es un ejemplo que he colocado aquí cuando los hombres de Benjamín cometieron un acto atroz en Israel. Y este acto atroz fue notorio para las personas de Israel. Y se enojaron las personas de Israel contra la tribu de Benjamín. Y se juntaron todos los hombres de Israel, dice Jueces 20:11. Se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad de Benjamín, ligados como un solo hombre. O sea, aquí la palabra es haber, ¿no? Haber significa ligado o asociados. Entonces eran muchos, eran miles, pero estaban tan compenetrados, tan ligados, tan asociados, que la Biblia dice que eran como un solo hombre. O sea, que se puede ser múltiples personas, pero como se tiene un mismo propósito y sentir y un mismo fin, una misma meta, se puede decir que están como uno solo. Y esto es lo que se entiende por ser uno en unidad, ser uno. Dios es uno, pero no es uno porque es un ser monoteísta, como dicen algunos. Y han caído, miren, algunas personas han caído en esa trampa de términos. Yo, por ejemplo, yo no utilizo términos ni de politeísta ni monoteísta, son términos que se han inventado la sociedad a través de los siglos. No, yo lo que creo es lo que dice la palabra de Dios. Lo que dice la palabra de Dios a mí no me habla de un ser monoteísta de ninguna forma. No me está hablando la Biblia de un ser de monoteísmo. Porque si fuera monoteísmo, solamente en el cielo solamente existiría el Padre, se le está sentado en su trono y listo. Pero Jesucristo está a la diestra del Padre y Jesucristo es Dios. ¿Cuántos hay? Dos. Y ya lo he demostrado que existen dos dioses a través de toda la escritura. El Padre, Dios Padre y Dios Hijo. De todas maneras, la palabra Dios es una palabra pues que viene de una palabra prácticamente cananea que significa El, que a la vez puede significar ídolo también. Pero el concepto de lo que es la etimología de esa palabra, que se utiliza muchas veces, Elohim. Elohim es un plural. Toda palabra que termina en im en el hebreo es un plural. Entonces vemos la palabra Elohim infinidades de veces en la escritura, así como vemos la palabra él.
que a veces la palabra él va asociada también eh, a, solamente sola, y va asociada como si fuera un singular y muchas veces otra vez como un plural. Pero esto se entiende cuando entendemos la unidad que tiene el Padre y el Hijo. Por eso entendemos, por eso es que no caemos en el error del plural majestático como algunas personas se lo inventan. Algunos han inventado, no, que existe en la Biblia el plural majestático, que cuando habla él y luego aparece un plural y bueno, no, es que cuando hay una unidad tan perfecta, tan compuesta, una unidad en propósito, que por eso es que muchas veces habla en singular, utiliza él y luego utiliza un plural, como Dios hagamos, como él hagamos. Otra vez utiliza Elohim y luego un singular, pero eso se entiende a través de la unidad tan perfecta que tiene el Padre y tiene el Hijo. Por eso se desbarata totalmente esa mentira del plural majestático que se han inventado, y también se desbarata la mentira de un monoteísmo como las otras culturas, porque los judíos lo creían y que no, eso no es como lo crea un judío actualmente, ni como lo crean los de Mahoma, no. Creemos que el Padre es Dios y que el Hijo es Dios y tienen dos voluntades y personalidades independientes, pero a la vez están compenetrados en una unidad de propósito y sentir, que se puede decir que son uno, pero uno no numéricamente, sino uno en una unidad y sentir y propósito. Veamos, el Padre y el Hijo son dos personas diferentes. Mateo 10, 27, 46. Dice, y esto es una crucifixión también de Jesús. Mateo 27 dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabactani, que eso es como en lengua aramea. Eso está en lengua, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O sea, exclamó en lengua aramea, Eli, Eli, lama sabactani. Aquí lo que me llama la atención es que si Jesucristo fuera el mismo Padre Celestial, como dicen los unicitarios, ¿para qué clamó? O sea, que prácticamente cuando un unicitario me dice a mí que Jesús es el mismo Padre Celestial, me está diciendo, está escupiendo en la cara el Evangelio. ¿Por qué? Porque está haciendo a Dios mentiroso. Ni está diciendo a Jesucristo que era un loco. No, Señor. Jesucristo no era loco para clamar y exclamarse a sí mismo. A sí mismo y decir palabras sin sentido, porque no tendría sentido lo que exclamó Jesús ahí de cerca de la hora novena. Dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? Increíble. Eso es lo que exclamó el Señor. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Y cuál es el Dios de Jesús? Como ya hemos visto, el Padre Celestial. Él estaba clamando a su Padre Celestial desde la hora novena. ¿Por qué me has desamparado? Porque dice la Biblia que por un momento escondió el rostro de él, porque su hijo no soportó ver a su hijo sufrir el martirio en la cruz de Calvario. Era tan intenso el dolor de Cristo, siendo 100% hombre, no 100% Dios y hombre. Era tan intenso su dolor, su sufrimiento, que por un momento apartó su rostro de él, para no ver a su hijo amado sufrir en la cruz del Calvario. Pero ahora llega un unicitario y me dice que Jesucristo es el mismo Padre, el pasionismo que sufrió el Padre. Entonces, eso no tiene ningún sentido. Te han engañado, amigo. Estás en una doctrina de demonios, una doctrina de error. ¿Por qué? Porque esto no es el verdadero sentir del amor de Dios. Se memoriza en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Y no entienden. No entienden. El amor de Dios consiste en que Él dio a su Hijo por este mundo. Y ahora dicen que fue el Padre que sufrió. O sea que no entienden y no comprenden el amor de Dios, el amor del Padre hacia su Hijo. Por eso es que lo desamparó en ese momento. Y la palabra desamparar viene del griego enkataleipo. O sea, dejar atrás, hacia abajo, dejar atrás. Por un miró hacia atrás. Enkataleipo. Por eso él entendió. O sea, también Jesús también entendió, ¿no? Porque el Padre lo había desamparado, porque es tan tremendo el dolor de un padre a un hijo, verlo sufrir así. Juan 5:30. Vamos a ver dos voluntades. Dos voluntades. Mira lo que dice Juan 5:30. No puedo hacer yo nada de mí mismo. Aquí los mismos judíos en el templo con el paralítico ya sanado y con los judíos queriendo matar a Jesús por sanar al paralítico en un día de reposo y por decirle toma tu lecho y anda. Dice, no puedo hacer yo nada por mí mismo, le dice el Señor a estos judíos que lo están odiando en el momento. Según oigo,
Así juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad. Escúchalo bien, universitario, y cualquier otra persona. Dice, ¿qué dijo Jesús? No busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Cuántas voluntades ves aquí? Te pregunto. ¿Cuántas voluntades ves? Estás viendo dos voluntades, la del Hijo y la del Padre. Dice, no busco mi voluntad. O sea, que está hablando que Cristo tenía su voluntad, pero no la buscaba. Ya, no busco mi voluntad, no busco hacer lo mío. No busco mi voluntad, sino la voluntad del que me dio. ¿Cuántas voluntades ves? Dos voluntades. Él buscaba la voluntad del que lo envió. Pues estamos viendo dos voluntades independientes. Una que se somete a otra, a la voluntad del Padre Celestial. La voluntad del Hijo se somete a la voluntad del Padre. Dos voluntades, y al tener una voluntad son dos personas. Sencillo. Es sencillo. ¿Qué es el concepto de voluntad? Miren, la voluntad es la actitud de decidir y ordenar la propia conducta, propiedad que se expresa de forma consciente en el ser humano para realizar algo con intención de un resultado y de un resultado específico, no un resultado individual, no un resultado que puede ser colectivo, no, un resultado individual. Esa es la voluntad de cada persona. Pues que la palabra voluntad en el griego es telema. Él buscaba el telema, la voluntad del que lo envió, el telema de Dios, el telema del Padre en el momento. Ahora, miren lo que dice en Lucas 22, versículos 42. Dice, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga ¿qué? No se haga mi voluntad, sino la tuya. De nuevo, en el huerto de Getsemaní, ahí en el monte de los olivos, ahí estaba el Señor en agonía porque sabía lo que iba a pasar, a enfrentar en la cruz de Calvario. Dice, no, no se haga, pasa de mí esta copa, este momento de estrés, de sufrimiento, pasa de mí esta copa. Pero, no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, la voluntad, vemos otra vez que una persona, las características primordiales y esenciales de lo que hace un ser como persona es tener voluntad. Y aquí está hablando otra vez de este lema, que es agradar, determinación, un querer, que no se haga mi determinación, que no se haga mi agradar, sino que se haga la tuya, Padre. Jesucristo nos estaba, también aquí nos estaba orando a sí mismo. ¿A quién estaba orando a Jesús? Estaba orando a su Padre Celestial en el momento de agonía. No es que el Padre y el Hijo son dos personas diferentes, como dice el título. Juan 8, 13 al 18 dice, entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo, miren, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero. Porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros, escuchad, fariseos, juzgáis según la carne y yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo. No, repito, esto ya este versículo ya lo hemos enfatizado, pero quiero que quede grabado en el corazón de toda persona. Dice, no soy yo solo, sino el que me envió, el Padre. Yo no soy solo. Jesucristo no estaba solo. Amigo universitario, ¿tú qué crees que Jesucristo es mi Padre? No, dijo, yo no soy solo, no soy solo, sino yo, o sea, Jesús, sino yo y el que me envió. ¿Cuántos son? Le pregunto a cualquier universitario, ¿cuántos ves ahí? Estás viendo dos. No soy yo solo, sino el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley, mira el ejemplo que les coloca Jesucristo a sus fariseos. Y en vuestra ley está escrito, el testimonio de dos hombres es verdadero. De igual forma, yo soy el que da testimonio en mí mismo y, escúchalo bien, la conjunción cae otra vez. Y el Padre que me envió da testimonio de mí. O sea, yo doy testimonio y el Padre da testimonio. ¿Cuántos son ahí? Son dos, porque la ley le decía testimonio de dos hombres, aunque el Padre Celestial no es un hombre, pero el testimonio de dos personas, podemos decirlo así, es verdadero, porque el Padre tiene características de personas, como la voluntad. Ya lo hemos visto. O sea, el testimonio de dos, ya sea de hombres o de personas o seres, testimonio de dos es verdadero, no el testimonio de uno. Y un pentecostal, un unicitario, de cualquier forma, al decir que solamente es solo Jesús, solo lo que sea, que Jesús el Padre, aquí está diciendo que el testimonio de Cristo no es verdadero. Cuando tú piensas que Jesús es el mismo Padre Celestial, estás diciéndole a la Escritura, no a mí, a la Escritura, que ese testimonio de Cristo no fue verdadero. ¿Por qué? Porque no estás afianzando que el testimonio de dos, tiene que haber un testimonio de dos para que sea verdadero. O sea, de Jesucristo
y del de su Padre Celestial. Impresionante, Juan 8:13, para que tú lo memorices desde ahora. Mira, Lucas 20:21, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste esas cosas de los sabios entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agrada. Jesús se regocijó en el Espíritu y alabó al Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondió estas cosas de los sabios entendidos. ¿A quién oraba Jesús? Él se regocijó en el Espíritu. Y se regocijó, ¿por qué? Porque los 70, había enviado 70 a toda ciudad y ellos llegaron gozosos de que han echado hasta fuera demonios. Y les dijo, no se regocijen de que echan fuera demonios, regocijen mejor que su nombre está escrito en el libro de la vida. Pero al ver esa capacidad, esa obra de Dios, Jesús se regocija en el Espíritu y alaba al Padre Celestial. Él no se alaba a sí mismo ni piada, no, él alaba a su Padre y se regocija a su Padre, el Señor del cielo y de la tierra. Miren, en Hebreos 9:24 dice así, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino que en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros. ¿Ante quién? ¿Ante quién se presenta Jesús ahora en el santuario celestial? Que el terrenal era figura del verdadero, ¿no? Que estaba el lugar santo, el lugar santísimo, los atrios. Bueno, eso es figura, pero era figura del verdadero santuario que está en el cielo. En el cielo mismo, allí mismo se presentó Jesucristo ahora por nosotros. ¿Ante quién se presentó Jesús? ¿Ante quién, te pregunto? ¿Ante sí mismo? No. Se presentó, dice la Biblia, ante Dios. Jesucristo, como sumo sacerdote y ministro de santuario, se presenta ante el Padre Celestial. ¿Qué tienes tú que decir con Hebreos 9:24? ¿Cómo lo vas a explicar, amigo unicitario, si crees que Jesucristo es el mismo Padre y que solamente es uno? No, Señor, Él se presentó ante el Padre. Porque eso es lo que hace un sumo sacerdote. Un sumo sacerdote no se va a presentar, él se presenta ofrenda no a sí mismo. O sea, se presenta por sí mismo, pero no a sí mismo. Pero entonces el sumo sacerdote siempre necesita presentar la ofrenda ante una entidad mucho mayor. Que en este caso, Jesucristo es sumo sacerdote y el Padre Celestial es el que recibe la ofrenda del sumo sacerdote en el santuario celestial. Aquí la palabra presentarse ante Dios, aquí se refiere a la palabra como prosopón. Y prosopón significa rostro, o sea, vista, rostro, frente. O sea, que el Padre Celestial no es un ente espiritual sin un rostro, que acá aún sabemos la escritura, que los ángeles siempre ven el rostro de mi Padre que está en los cielos, dijo Jesús, cuando le presentaron a los niños. Entonces, la palabra prosopón, que aquí en el griego aparece en este texto de Hebreo 9:24, nos da a entender también ello. El Padre tiene un rostro y Jesucristo se presenta ante el Padre Celestial, ante el rostro del Padre Celestial, como sumo sacerdote en el santuario divino. Jesús ora por sus discípulos. Mire, Jesús, Juan 17, versículos de 1 al 3. Estas cosas Jesús habló y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como tú le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida a todos los que le diste, y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a quién. A ti, o sea, al Padre Celestial, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ahí está la conjunción cae en el griego, que es y, independientemente a Jesucristo. Jesús orando, pues estamos continuando la oración de Jesús por sus discípulos. Él levantó los ojos aquí, ¿a dónde? ¿A dónde levantó los ojos? Al cielo, al cielo. No miró alrededor ni se miró a sí mismo. Oh, yo soy Jesús, yo soy el mismo Padre. No, Señor. Él levantó los ojos al cielo porque el Padre Celestial está en el cielo. Y se para, la hora ha llegado. Entonces, ¿a quién estaba orando Jesús? De nuevo lo repito, él no fue un ventríloco ni se oraba a sí mismo. Él oraba a su Padre Celestial. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida a todo, dice así, que te conozcan luego a ti, que eres el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Juan 12:28 dice así, hablando de que Jesucristo no es un ventríloco. Esos versículos son primordiales para que entiendas. Juan 12:28 dice Jesús, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Tremendo. Dice, Padre, glorifica tu nombre. Y lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Los que escucharon esa voz dicen que fue un trueno o un ángel le ha hablado, pero no entendieron. Pero los entendidos son los que entienden
que lo que habló del cielo fue el Padre Celestial. No fue que Jesucristo haya sido un ventríloco para inventarse esas palabras, porque eso es un atrevimiento. Decir que Jesucristo es el mismo Padre es un atrevimiento, un error doctrinal y un atrevimiento, una mentira, que quiero que escapes de ella hoy. ¿La voz vino de dónde? La voz vino del cielo, una voz del cielo, y esa voz dijo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y luego vemos otro en Lucas 3:22, en el bautismo de Jesús, cuando descendió el Espíritu Santo sobre Jesucristo en forma corporal de paloma, y vino una voz del cielo. Otra vez la voz del cielo. ¿Cuántas veces van? 2 veces, que decía: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Ya van 2. 2 veces vino la voz del cielo. Van 2. 2 veces. ¿La voz de dónde vino? Del cielo. ¿De quién era la voz? ¿De un ángel? ¿De un trueno? No. ¿O de Jesucristo mismo que estaba aquí en la tierra? No, no era un ventríloco ni un loco. No, señor. Esa voz vino del cielo. Eso me está hablando de un ente diferente al Hijo, de un ser espiritual, que en este caso es el ser supremo de toda la tierra, del Padre Celestial. Mateo 17, versículo 5 dice: mientras él aún hablaba, una luz los cubrió. Eso en la transfiguración, cuando tomó a Jacobo, Pedro y Juan y los llevó a un monte muy alto. Jesús se transfiguró delante de ellos. Acto seguido se le aparece Moisés, Elías y bueno, ya sabemos la historia. Pero mientras él aún hablaba, o sea, Pedro, que siempre Pedro decía que hagamos 2 enramadas, una para ti, otra para Elías. Mientras él aún hablaba, Pedro hablaba, una luz los cubrió. Y aquí una voz, ¿cuántas veces van? Ya van 3 veces. 3 veces escuchó la voz del Padre Celestial. 3 veces la voz del Padre Celestial le habló al Hijo. 3 veces, 3 veces, 3, no una, ni 2, no 3. 3 veces llegó la voz del cielo, y esta vez llegó desde la nube, que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado. Aquí no dijo: este soy yo. Oh, Jesús es el Padre. No, no. Esta voz dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él hoy. Ya la orden del Padre, a él hoy. Eso lo ratifica Pedro, ahí en 2 Pedro capítulo 1, versículos 17 al 18. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria. Escúchalo bien. Desde la magnífica gloria, dice Pedro, una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos, dice Pedro, nosotros oímos esta voz. ¿Enviada de dónde? Enviada del cielo. Enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. El Padre Celestial habló desde el cielo a su Hijo desde el Monte Santo. Primera de Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Aquí la palabra abogado es paracletos. Aquí podemos decir que tenemos 2 paracletos ahora en día. 2. Uno aquí en la tierra, que es el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. Está aquí en la tierra como paracletos. Y en el cielo tenemos otro paracletos, que es Jesucristo. Porque aquí la palabra paracletos también es ayudante, ¿no? Tenemos 2 ayudantes, 2 paracletos, dos abogados. Tenemos aquí en la tierra el Espíritu Santo, y en el cielo para con el Padre, a Jesucristo. 2 paracletos, 2 ayudantes. Tenemos aquí actualmente todo cristiano que de verdad ama la palabra de Dios y la sana doctrina. 2 paracletos. Entonces, aquí podemos ver que son 2 personas totalmente diferentes, porque un abogado intercede ante un juez. En este caso, el Padre Celestial es el juez. Jesucristo es el ayudante de quién? Pues del Padre. El ayudante para nosotros, de nosotros, ¿no? Ayudante de nosotros, ¿hacia quién? Hacia el Padre Celestial. Un paracletos es un ayudante. Pero es que el Padre Celestial es el mayor. De él proceden todas las cosas. Salmo 110, versículo 1. Mire lo que dice aquí. Jehová dijo a mi Señor. Es el Salmo de David. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esa es una profecía davídica impresionante, que luego ya Jesús se lo explica a los fariseos. Cuando estando junto a los fariseos, Jesús les pregunta diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David.
Él le dijo, ¿cómo pues David en el espíritu le llama Señor? Diciendo, dijo el Señor a mi Señor. Ya son dos señores. Porque en el Salmo 110 me está hablando de un Jehová y un Señor. Son dos, no uno, dos. Y son dos señores, dos Jehovás. Y Jesús le está explicando a los fariseos que no existe un Señor, no dos. No uno, sino dos. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Cuándo se lo dijo este Señor al otro Señor? O el Padre Celestial al Hijo, o Jehová al segundo Jehová, o Yahweh a Yahweh. Dijo, siéntate a mi derecha después de la resurrección, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Impresionante. Y esto es lo que nos confirma la palabra en Hebreos capítulo 10, versículos 12 al 13. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Este es el cumplimiento, este es el contexto primordial de estos, de Salmo 110.1 y en Mateo 22.41. Se ha sentado a la diestra. De ahí en adelante, desde que resucitó y se sentó a la diestra del Padre, de ahí en adelante, hasta que ponga que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. De ahí en adelante, escúchalo bien, hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, que eso va a ocurrir porque Dios no es hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta. Veamos, este va a ser prácticamente el último slide para terminar el video de hoy. Y vamos a continuar por la tercera parte. Mire lo que dice Juan 6:62. Pues que si hubierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Segunda vez mire, eso es algo impresionante. Porque la palabra anteriormente es proterón, que significa previamente, ¿no? Dice, ¿por qué? Pues que si hubierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. ¿Dónde estaba primero? A la diestra del Padre Celestial. ¿Dónde estaba primero antes de venir a la tierra? A la diestra del Padre. Entonces, si lo vemos subir, donde estaba primero, y esta fue la pregunta que le hizo el Señor a ellos, ¿no? Pues que si lo vieres, donde estaba primero. Y eso es lo que ocurrió después de la resurrección. Subió y se sentó a la diestra del Padre y ahora, de allí en adelante, esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Con esto doy conclusión a esta segunda parte de destrozando esta doctrina unicitaria o destruyendo la doctrina unicitaria. Esta es la parte número 2. Esperen la parte número 3 y espero que sea de grande edificación para sus vidas. Les deseo gracia y paz y quedamos pendientes para una tercera parte de este video. Gracias y paz a todos y que estén muy bien.